Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer estudio de este miércoles 12 de enero del 2022. Estamos reiniciando los estudios este año después de un tiempo de receso y con gran alegría compartimos con ustedes la saga del Evangelio de Juan en el cual hemos estado bregando los últimos años. Llevamos ya 73 estudios con este y todavía vamos por el capítulo 13. Dios quiera ayudarnos a concluir este bello evangelio. Así que a todos los amantes de el estudio de la palabra de Dios con un poquito más de profundidad que un mensaje de domingo, por ejemplo, o un mensaje de predicación, les doy la más cordial bienvenida y les invito a permanecer con nosotros y a suscribirse a nuestro canal y también a estar pendientes de los estudios futuros, y les invito también a incursionar en los pasados, aunque sé que es difícil volver al pasado, pero hay estudios muy buenos, como por ejemplo el dinero, el amor al dinero. Se los recomiendo que usted lo vuelva a repasar, lo vuelva a ver. Hoy quiero tocar el tema de la elección. Este tema es un tema profundo, profundo porque cuesta entenderlo. Y trataré con la ayuda de Dios exponerle lo que yo veo en las escrituras acerca de la elección, más que una opinión personal que me sería muy fácil de darla, pero quiero ver lo que dicen las escrituras. Y por eso es que quiero iniciar el año y el estudio de hoy con una oración. Padre que estás en los cielos, bendito seas tú que nos has dado las sagradas escrituras como un regalo tan hermoso que en este mundo oscuro se convierte en una lámpara para iluminar nuestro camino. Gracias por la iluminación que das cuando pusiste en nosotros el conocimiento de que tú te hiciste hombre para llevar nuestros pecados, para pagar la deuda que teníamos, sin la cual era imposible verte o apreciar tu obra. Y por eso te ruego que con el poder de tu Espíritu Santo tú nos conduzcas en estos estudios de este año 2022 que hoy iniciamos, y en este particular estudio primero del miércoles 12 de enero de el 22. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como dije, el tema es la elección. Ahora, la elección de Dios es para salvación. Eso es un punto primero que quiero dejar sentado. Ahora, si es para elección, hoy voy a abordar, por estar en el Evangelio de Juan, la traición de Judas. Regresaré a considerar este acto que ya lo hemos visto cuando estudiamos el tema que le pusimos por título Judas. Hablamos algo de su traición, pero hoy es profundizar en el acto de Dios de la elección. ¿Dios eligió a Judas para que lo traicionara? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si digo que la elección de Dios es para salvación, Dios no pudo haberlo electo para que lo traicionara. Entonces, veamos lo que dice las Escrituras, que nuestro punto es, ¿qué dicen las Escrituras? En Juan 13:2, lo siguiente: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Entonces aquí notamos muy, muy claramente que no fue
Dios el que hizo que Judas lo entregara, sino que dice con con toda la claridad, con todas las palabras que podamos entender, cuando cenaban como el diablo, ¿quién puso en el corazón de Judas entregar a su maestro? El diablo, ese personaje que podemos ya identificarlo con Asmedai, con Satanás, con la serpiente antigua, el diablo, aquí le llama el diablo en las escrituras del Nuevo Testamento es muy frecuente que sea conocido como el diablo, y dice, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Entonces, eh, hay que aclarar un punto para poder comprender este versículo un poquito más. El diablo había puesto en el corazón de Judas que lo entregara, significa lo siguiente, que partiendo del hecho de que la elección de Dios es para salvación, pues Dios eligió 12, o mejor dicho, eligió 11 discípulos para que fueran sus apóstoles. Pero uno de ellos no lo eligió para salvación. Con esto cabe preguntarse, y yo me lo he preguntado también, por supuesto, ¿cometió injusticia a Dios en no elegir a Judas para salvación? Y la respuesta es que no cometió injusticia. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado con nadie para salvarlo. Todo el cosmos se despegó, se divorció del Señor desde el principio de la fundación del mundo, o después de la fundación del mundo, cuando Satanás, la serpiente antigua, hizo con sus mentiras y con su artimaña que nuestros padres, los que eran representantes de este mundo, de esta creación, se rebelaran contra Dios y que dejaran que la naturaleza de Satanás entrara en ellos. La naturaleza de Satanás es la muerte, la traición, la separación de Dios. Y todos entonces, como dice la Escritura, quedaron bajo esa misma condición de condenación, de separación de Dios, o sea, de pecado. Entonces, si Judas no fue electo para salvación, obviamente Satanás tenía acceso a él para que hiciera algo tan deleznable como era traicionar a su maestro. Entonces, continuemos con la lectura de esta exposición. De hecho, no se le puede acusar a Dios de que al no elegir a Judas para salvación esté haciendo algo malo. En la historia que tenemos en el Evangelio o en los Evangelios, se nota que Judas era malo. La humanidad, sin que Dios tenga un acto benevolente de revelación hacia la humanidad, hacia alguna persona, mostrándose como Dios, revelándose como el que vino y se hizo hombre y pagó la deuda del pecado en la cruz del Calvario. Toda la humanidad puede caer en cosas muy, muy bajas. No todos tienen el mismo grado de bajeza. Hay unos que van de más a menos. Por eso es que habrá en el futuro un juicio de obras, porque algunos pueden ir muy, muy al fondo y otros pueden mantenerse. Hay una ley de Dios que está escrita en su mundo. Este mundo le pertenece a Él, este cosmos le pertenece a Él. A lo suyo vino, es a este cosmos, a lo que Él creó, le pertenece por derecho de creación. Si bien es cierto que el árbol de la ciencia del mal empezó a emitir sus radiaciones de maldad, de descomposición en
todo el sistema del presente mundo, como es la confusión en el universo, la degradación, la depravación, no solo en el hombre, sino también en la creación. Pero no es responsabilidad de Dios, porque Él la creó perfecta y se la entregó a Adán y Eva. Y Adán y Eva se la entregaron a la serpiente. Entonces la naturaleza de la serpiente es la que domina en este universo. Judas, pues, pudo haber no sido ladrón y tratar de portarse un poquito mejor, pero a lo largo de su recorrido en compañía del Señor, que le da el privilegio de estar cerca de Él, que le da el privilegio y el honor de recibir poderes para ir y predicar las buenas nuevas, para llevar la bolsa del dinero, pero él era ladrón, él metía la mano en la bolsa, él robaba. Así que su llamamiento para que esté con los otros apóstoles del Señor es para dar testimonio de la maldad. Eso es lo que nos evidencia la actitud de Judas. Judas es pues un instrumento de Satanás y Satanás es preso de su propia maldad y la maldad es irracional. Veamos lo que dicen las Escrituras al respecto. Salmo 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, y muy profundos tus pensamientos. Son insondables, no los podemos percibir ni meter en nuestra cabecita como para decir que nosotros los podemos analizar. Dice aquí, el hombre necio, es decir, el hombre sin Dios, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia para comprender las acciones de Dios. Podemos, por ejemplo, sin inteligencia, achacarle a Dios despropósito en las acciones o en los acontecimientos que nos suceden a diario. Hay cosas que son desagradables, hay cosas que son indeseables que vienen a nuestra vida, pero si nosotros tenemos esa elección divina, si Dios nos ha llamado para ver a Jesús como el Señor, como Dios, entonces no vamos a atribuirle despropósito alguno a Él. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que sucede, por cualquier cosa que nos pase. No lo sabemos, no lo podemos entender, como dice aquí, el hombre necio no sabe esto. Y uno quiere hacer la justicia en este mundo, quiere que no exista el mal, quiere que se acaben los atropellos a los desposeídos, quiere que se acabe toda esa clase de diferencias, y está bien, pues eso es parte del desenvolvimiento de rangos en cuanto a querer obedecer a Dios o de seguir los lineamientos que se pueden ver en la creación de Dios. Pero si nos decaemos cuando vemos que el mal triunfa y nos ponemos de manera irracional a criticar a Dios o a querer, o nos frustramos porque no podemos cambiar las cosas, entonces sí estaríamos cayendo en una necedad, en una torpeza, y las Escrituras tienen que iluminar nuestro camino, porque para eso están. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que hay que entender? Que cuando brotan los que hacen maldad, es decir, los impíos, porque brotan, son muchos, como la hierba brotan, y florecen, pareciera que lo que más abunda es el malo, pareciera que la corrupción es la que tiene más éxito, pareciera que los que son antidiosos, las reglas o las leyes o los comportamientos antidios, esos son los que tienen el éxito, y uno se decae, se frustra. Debemos evitar eso, debemos darle gracias a Dios por todo. Sé que cuesta,
Sé que es muy difícil porque tenemos también nosotros sentimientos y tenemos anhelos de bienestar, pero esos anhelos y sentimientos por el bien no son otra cosa más que el anhelo por el reinado justo del Mesías, de nuestro Señor Jesús, que sea coronado también en este mundo, como lo es en el cielo, para que sea rey de reyes en este mundo. Eso es nuestro anhelo. Las cosas no van a cambiar, la pobreza no se va a acabar, la enfermedad no se va a erradicar, ni la maldad de los hombres se va a erradicar hasta que Él regrese y sea coronado en este mundo. Entonces, aquí dice el Salmo, que cuando nosotros nos descomponemos por no entender estas cosas, como hemos visto, cuando el hombre necio, es una necedad, es una torpeza, no entender que el mal está puesto para qué, tiene un propósito, el mal va a ser terminado. ¿Y para qué es el mal? Para ser destruido. El mal se va a acabar eternamente, no va a permanecer. El mal no es lo que va a funcionar por toda la eternidad. El mal es temporal, nada más. Tenemos que darle gracias a Dios porque puede ser también temporal en nuestra vida, ¿no? Dios no nos va a dejar desvalidos totalmente. Él es nuestro pastor y no va a permitir que nos falte algo aún en medio de lobos, en medio de ejércitos hostiles. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, es lo que dice el Salmo. Para seguir analizando el hecho de la deidad del Señor Jesús y el hecho de la traición de Judas, la pregunta siguiente es muy importante responderla. ¿Sabía Jesús que Judas lo habría de traicionar? Por supuesto que lo sabía. Veamos lo que dice la Escritura. Leo Juan 13:10. Jesús dijo a Judas, Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro es el que está hablando con él en este versículo, en el anterior. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, los 11 discípulos, limpios estáis, pero no el número 12 no, es decir, refiriéndose a Judas. Y la respuesta a la pregunta, ¿sabía Jesús que Judas iba a entregar? Sí, lo sabía, porque claramente lo dice el versículo 11. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, sí sabía. Si sabía que lo iba a entregar, ¿por qué lo llama a que sea discípulo? ¿Por qué le permite que esté con él? Es otra pregunta interesante para considerar y responder. Y la vemos respondida en Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura, el que come el pan conmigo alzó el pie contra mí. Qué interesante. Sigamos leyendo. Verso 19, Juan 13. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. No es cuestión de que Jesús podía ser encontrado desprevenido por Judas, sino que Él está haciendo una didáctica con sus discípulos. Él sabe a lo que ha venido y sabe lo que va a suceder, el proceso por el cual debe pasar para pagar la deuda, un proceso sumamente doloroso, pero que lo culminará gracias a su amor entrañable. Pero ellos y nosotros que vinimos después de ellos en el correr de los siglos y de los milenios, teníamos que aprender que Dios controla todo, que si Dios controla un vasto universo,
a pesar de que está impregnado de la mentalidad o de la naturaleza de Satanás, que es de él, y entonces hace que las cosas se encaminen para que su justicia perfecta se cumpla totalmente y finalmente llegue la redención a todo, a toda la humanidad, a todo el universo, partiendo o específicamente otorgada hacia aquellos que Él se habrá revelado, aquellos que lo habrán recibido como Dios, como Mesías, como Salvador, como Redentor. Por eso dice Juan 10, 13, 19, os digo antes para que cuando suceda sepáis que Dios estuvo con ustedes, que Dios estuvo en la tierra y que los llamó y nosotros también, aunque estamos a 2000 años, vivimos ese llamamiento y seguimos ese llamamiento en nuestros corazones. Entonces lo llamó a Judas para que diera testimonio de la maldad y se cumpliera el asunto del talón. ¿Qué es eso del asunto del talón? Veamos Génesis capítulo número 3, versículo 15. Y ahí encontramos la profecía, la promesa tan extraordinaria cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ti es la serpiente y la mujer es la parte de la raza humana que sería utilizada por Dios para introducirse en el mundo. Entre tu simiente y la simiente suya. Tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Analicemos un poquito este versículo. Si ha de cumplirse el asunto del talón, ya hemos leído la escritura que dice que para que se cumpliera la escritura, el que comía contra mí levantó contra mí su pie, el que estaba conmigo levantó su pie contra mí o su calcañar. Veamos entonces con más detenimiento y ampliemos nuestro estudio en este pasaje. Pondré enemistad entre ti, ya me dije, y refería que ti es la serpiente y la mujer entre tu simiente. Y entonces aquí aparece la palabra Sera o Sara, con Z, Zara. Y aquí dice, aquí está escrito pues con un sufijo pronominal para decir tu simiente, Sareaj. Pero la palabra, la raíz de esta palabra es de 3 letras, una Zain, una Resh y una Ain. Esas son las 3 letras de la raíz que están señaladas aquí en esta palabra. Ahora, qué importante es que le pongamos un poquito de atención a la palabra simiente, que también se traduce en otras partes como la palabra semilla, y es que la semilla es el secreto de la venida de Dios al mundo. Es la semilla. Si nosotros logramos comprender el asunto de la semilla, lograremos entender cómo es que Dios apareció entre nosotros en forma de hombre y cómo es que se llevó a cabo la redención de la humanidad. La semilla se menciona por primera vez en el tercer día de la creación del capítulo 1 del Génesis, antes de que se hable de la creación del sol y de la luna. Es decir, es tan importante que ya está hablándose de simiente en los árboles que den fruto, árboles que den simiente o que den semilla. La palabra es Sara o Sera. Una Z, una R y una letra gutural llamada Ain, que no tiene traducción que no tiene sonido en nuestro idioma castellano. Entonces, si eso es tan importante,
que se llega a mencionar antes de que haya un planeta, un sol, una lluvia. Pues de ponerle atención. Y ahora volvemos a ver la palabra en Génesis 3:15, cuando Dios está haciendo el juicio y está anunciando cómo será la redención de la humanidad. Ahí está la serpiente, ahí está la mujer y está el hombre, el varón y la mujer, pero esa es la mujer a la que se refiere como su simiente y a la serpiente como su simiente. Y dice, tu simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa es la siguiente palabra y es la misma raíz de la palabra semilla. En ambos casos es la misma raíz, simiente y simiente. Ahora, esta dice el pronombre utilizado aquí para referirse a a la semilla es masculino, es él. No, en castellano la palabra semilla es de género femenino, pero en hebreo la palabra semilla es de género masculino. Entonces está hablando, él te herirá en la cabeza, es decir, esa semilla de la mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón, en el équeb. Y aquí aparece pues tantas referencias que hay, talón, semilla, cabeza, incluso hay un patriarca que se llamó Jacob, que su nombre viene derivado de la palabra talón, Ekeb, y que le fue dado ese nombre, pero no le fue dado de manera despectiva, porque él luchó por salir primero, él quería ser el primogénito, no, salió su hermano primogénito, resultó su hermano primogénito ser malo, y él resultó que no tuvo todas las ventajas del primogénito, y además, como luchó por salir y salió cogido del talón de su hermano primogénito, le pusieron Jacob por el asunto del talón, pero eso era una profecía, eso era una indicación de que el talón, él llegaría a cambiar la vida, superarse de tal manera que dejaría de llamarse talón despectivamente para convertirse en un príncipe de Dios, en un Israel. No así con su hermano que, aunque salió primero, fue malo desde el principio. Entonces, aquí en esta profecía de Génesis 3:15 vemos cómo va a venir Dios al mundo, cómo se va a introducir el Señor en el mundo. El Señor se va a introducir por medio de la semilla. Es la semilla la que usará como medio de humanización. ¿Qué es la semilla? La semilla es la expresión mínima de la vida. Cuando allá en las montañas de Judea, miles de años más tarde, hay una mujer virgen, una muchacha virgen, se le acerca un mensajero celestial y le dice, el tiempo se ha cumplido, dice el libro de los Gálatas, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, es decir, la expresión Dios se haría humano, vendría a hacerse la expresión mínima de la vida, que sería una semilla para poder nacer y vivir entre nosotros. Y esta Virgen dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra es la semilla, entonces la semilla divina es puesta en el seno de esta mujer virgen y se produce una concepción virginal, sin intervención humana, sin el proceso normal que pueda uno imaginarse.
No hay una intervención de una célula femenina humana y de una célula masculina divina que haga una especie de engendramiento y concepción, porque él, dice la escritura, el ser que nacería sería llamado apartado, Kadosh, santo. Entonces es implantado la semilla que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde ese momento que es puesta la semilla, como una semilla es puesta en la tierra, ya está completa. La semilla de mango, pues generará un árbol de mango. De igual manera, la semilla divina puesta en el vientre de la Virgen sería divino, su naturaleza divina, pero reducido o humillado o disminuido en su honra más bien, para de esa manera vivir entre nosotros, porque si Dios viene a esta creación con toda su gloria, con toda su plenitud de fuerza, no cabría, y si cabe nos destruiría, sería imposible para nosotros seguir existiendo, viendo la gloria de Dios. No podríamos seguir con toda eh, las condiciones de este mundo. Incluso la misma maldad, la serpiente sería destruida. Pero Dios tiene un tiempo destinado para que el juicio se haga en toda su creación. Así que Judas está dando testimonio de ese acto que va a haber, de ese momento o de ese procedimiento en el cual se tiene que cumplir toda escritura, la semilla, el asunto de la semilla, y por eso mencionamos la profecía de Génesis 3:15. Ahora, otra pregunta que necesitamos responder es, ¿hay personas predestinadas a ser malas? Por ejemplo, Judas estaba predestinado a ser malo, estaba predestinado Judas a entregar al maestro. Salto y digo, no, pero tengo que explicarlo, ¿verdad? Y la explicación me la da la Escritura. Veamos el Salmo 51:5 que dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es una descripción que atañe a todo hombre y mujer que hemos nacido en este mundo. Es decir, que la corrupción de la maldad, que la herencia de la maldad la traemos todos a este mundo. Dios no necesita predestinarnos a ser malos, ya estamos en la maldad. La maldad fue una elección humana que hizo nuestro padre Adán cuando juntamente con Eva decidieron seguir los pasos de la serpiente. Desde entonces este versículo, estas palabras son una realidad. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Veamos Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Judas no fue escogido por Dios para que él fuera el que entregara al Señor, no, eso fue una elección en la maldad de Judas, pero no que Dios quería que Judas fuera, sino que si Dios no lo auxilió, porque no está obligado a auxiliar ni a Judas ni a nadie, y si auxilió a Pedro y a los otros discípulos fue por pura gracia y por puro favor. Eso solo puede sacarnos a nosotros alabanzas. Si creemos en Él, es por su gracia. Entonces debiéramos de darle gracias a Dios, si no seríamos también condenados como Judas. Todos los hombres pecaron. Cuando nacemos en este mundo, venimos condenados a morir por estar destituidos de la vida. El Salmo 53 también nos dice lo siguiente, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Cualquiera, yo, cualquiera, no es que sea mejor que otros.
Verso 2, Dios desde los cielos vio, miró, buscó sobre los hijos de los hombres. Tal vez había alguno que hiciera el bien, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. ¿Y qué fue lo que encontró? Lo que encontró fue lo que dice el verso 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno solo. Romanos 3, 23 en la teología del Evangelio nos lo sigue aclarando y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que hemos respondido, creo yo, con suficiente escrituras, el testimonio de las escrituras. La pregunta de si Dios nos predestina para ser malos. Imposible. Dios no predestina a nadie para ser malos. Todos hemos nacido con la naturaleza de la maldad por el hecho mismo de haber nacido descendientes de Adán, por ser hombres, como ya hemos visto. Ahora quisiera avanzar un poquito para tratar de ir concluyendo este estudio, pero no quiero hacerlo sin tomar en cuenta lo siguiente. ¿Le duelen a Dios nuestros pecados? ¿Será que si es así, que Él sabía y que estaba escrito y que tenía que cumplirse el asunto del talón, entonces le era indiferente, y como es Dios, le era indiferente que Judas lo entregara? Veamos lo que dicen las Escrituras. Juan 13, 20 responde y nos dice, de cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y continúa diciendo, y habiendo dicho Jesús esto, verso 21, se conmovió en espíritu, se sacudió su ánimo y declaró diciendo, de cierto, verdadero es una declaración de su propia divinidad, pues dice amén, amén, y amén significa ciertísimo, solo la palabra de Dios puede ser amén. Pero amén, amén, es la palabra de Dios sin lugar a dudas. De cierto, amén, amén, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Le duelen nuestros pecados, le duele a Dios que nosotros hagamos mal, le duele a Dios que lastimemos su creación. ¿Quién hizo los animales? Míos son, dice, las ovejas en los corrales, los animales en los campos, en los bosques, todos los animales son de Dios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos destruido casi una buena parte de este planeta. ¿Por qué? Por el aborazamiento del enriquecimiento. Incluso hemos manipulado lo que en un principio nos fue dado para que nos diera vida. Hoy el trigo está manipulado, los cereales están manipulados y ya no se puede comer casi nada porque nos daña el cuerpo. El gluten se vuelve dañino para muchísimas personas. Estoy seguro que el trigo que se comía hace 2000 años no era dañino, el pan no era dañino, ni muchas otras cosas, pero con ese afán de producir más, de ganar más, hemos manchado la creación de Dios, la hemos corrompido. Y a eso le llamo que a Dios le duele que haya maldad, le duele que Judas lo fuera a entregar. ¿Por qué no interviene? Porque Él es longánime, porque Él no lo vamos bueno, Él sabe hasta dónde y hasta cuándo lo va a permitir.
Son cosas que no están en mi entendimiento, pero lo que sí sé es que la maldad va a ser destruida hasta la eternidad, es decir, nunca más va a volver a existir. Le duele. Pero si le duelen nuestros actos malos, nuestras traiciones, ahora ya para ir concluyendo, la pregunta es, para no dejar un sabor malo a este estudio, es que también le duelen nuestros dolores, que también se identifica con nosotros. Bueno, si se identifica con nosotros, ¿por qué no nos ayuda a salir de la enfermedad, de los pesares que nos agobian? Esa es una buena respuesta y la trataré de buscar para que nos obtengamos la mejor respuesta. Vayamos a Juan 11:28, algo que ya hemos estudiado en el pasado, y leo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó rápidamente y fue donde el maestro. Verso 30, Juan 11. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos, verso 31, que estaban en casa con ella y la consolaban a María, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba el Señor Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 33, siempre en Juan 11, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y de una vez miró el siguiente versículo. Y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Aquí voy a detener esta enseñanza, pero necesito explicarla. Los pasajes que he leído. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué se conmovió? Como dice el versículo anterior, 33, al ver a María llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y no solamente veamos este hecho como algo ajeno, María hace 2000 años, sino nosotros también. ¿Cuáles son nuestras penas, nuestras aflicciones? ¿Le interesamos a Dios? Dios sufre con nosotros. Bueno, si es Dios, tal vez las emociones humanas no le afectan, podemos pensar, pero este pasaje nos dice de alguna manera que sí le afectan. Fíjese usted, mi querido amigo que está siguiendo este estudio, que Jesús va a resucitar a Lázaro dentro de unos 30 minutos o 20 minutos. ¿Por qué llora? ¿Por qué se conmueve? Si lo va a hacer, no más bien, si yo llevo una gran noticia y alguien está llorando, pero yo le llevo la noticia de la solución a su pena, a su pesar, y le traigo la solución y lo veo llorando. Mira, no llores, no llores, aquí está la solución. Pero la Escritura nos enseña para que aprendamos, porque para eso quedó la Escritura, que Dios está identificado con nosotros. Y si en este tiempo nosotros estamos pasando situaciones adversas, pesares, dolores profundos, lo que sea, traiciones, muerte, enfermedades, tenemos que saber que Dios está con nosotros,
que si no va a haber una sanidad, Dios está con nosotros. Que si va a haber una sanidad, Dios está con nosotros. Sea lo que sea, Dios está con nosotros. ¿Por qué si tenemos un enemigo que nos está haciendo la vida imposible, por qué no lo destruye? No sé por qué no lo destruye, tal vez todavía no es el tiempo, pero sí sé que Dios está con nosotros para fortalecernos, para cargarnos, para abrazarnos, para consolarnos, como lo hizo con María. Se conmovió. Al verla llorar, se conmueve. Al ver llorar a los amigos de ella que habían llegado de Judea, se conmueve. Y lo que es más asombroso es este versículo 35. Y Jesús lloró. Tal vez es bueno que sepamos que Dios llora con nosotros, que Dios está contigo, querido amigo que estás al otro lado de esta transmisión. Dios está contigo, Dios está conmigo, no estamos solos. Así como Él iba a resucitar a Lázaro, y de igual manera vienen tiempos en que no tendremos más enfermedad, ni separaciones, ni escasez, ni opresiones, ni esclavitud. Vienen tiempos maravillosos. Puede ser que muramos antes de verlos, pero no importa, porque si aún nos tocara morir mientras vivamos, Él estará con nosotros para conmoverse, para darnos su fortaleza, porque Él es el Dios de la consolación. Oremos. Padre que estás en el cielo, no entiendo, Señor, cómo es que tú, pudiendo quitar el mal de un solo tajo en este momento, para que todos los que sufrimos o los que sufren más que lo que sufrimos unos, ya no sigamos sufriendo. No entiendo por qué no lo haces, pero me confío en tu gracia y en tu sabiduría, y sé que es por la mejor razón, y que es porque así tu sabiduría lo aconseja. Y por eso hoy humildemente te doy gracias por todo, Señor. Este día vuelvo a darte gracias por todo lo que ha acontecido en mi vida hasta este momento, por las cosas buenas que me regocijan, por las cosas que yo vi malas y que no me han regocijado, pero que seguramente fueron para mi bien. Gracias, Señor. Termino con gratitud en mi corazón en este primer estudio del miércoles 12 de enero del 2022. Bendito seas y alabado seas, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hemos concluido el estudio. Lo invito a continuar con nosotros en esta saga de estudios. El próximo miércoles continuaremos. El domingo, antes del miércoles, tendremos 2 servicios, uno que será digital a las 9 de la mañana, hora de Guatemala, y otro que será presencial a las 10:25 de la mañana. Le invitamos a estar con nosotros en estas 3 oportunidades semanales. Si puede presencialmente, bienvenido, si no, en los digitales. Sé que no todos pueden presencialmente porque muchos se encuentran en otras partes del mundo, como en Lima, como en San Francisco, California, como en Tacoma, Washington, o como en San Diego, California, o en cualquier otra parte del mundo, en la ciudad de Guatemala, no necesariamente en nuestra congregación, en nuestro santuario, pero bienvenido de todas maneras. Y sé que esta palabra que es viva y eficaz le ayudará en su corazón. Le invitamos a hacerse amigo nuestro, si no es todavía, dando un clic a la campanita, y le invitamos a compartir con nosotros y con otros si este estudio le ha llevado edificación. Así que con estas palabras, hasta la vista, hasta la próxima.